tenemos el gusto de presentar esta tarde la obra La persona, el derecho al cuidado y las consecuencias de su descuido, cuyos coordinadores son la doctora Cristela Amaya Hernández y el doctor Miguel Ángel Lugo Galicia. Tenemos el honor de recibir en nuestro stand a los coordinadores y también a la doctora María Edith Pacheco Gómez Muñoz y la doctora Erika Adriana Loyo Beristain. Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos y más bien disculpar a la maestra Erika Loyo, defensora de los derechos acá de la UDG, que más bien estaré en su lugar ayudando con esta moderación. Mi nombre es Elisa Gómez y bueno, con mucho gusto y con mucha emoción acá para conocer el contenido de este libro, que bueno, ya anunciaron a sus dos coordinadores que están acá y a una comentarista, amiga también de esta causa. Si les parece, lo que vamos a hacer es una especie de conversación, no propiamente una presentación. Empezaríamos con Cristela Amaya, una de las autoras, coordinadoras, motivadoras de esta obra, escuchar de Cristela cómo fue que surgió esta idea, esto que se convirtió en un libro que hoy vamos a conocer. Después de ir con el doctor Lugo, también desde su experiencia y enfoque, cómo fue que terminaron este libro, y finalmente el comentario de Edith Pacheco sobre el contenido también. Entonces, sin más, empezamos contigo, Cristina. Muchas gracias por su presencia, por su atención y su interés en este libro. Quiero platicarles que el antecedente de la obra empieza cuando me enfrento en esta situación de empatar el cuidado, ¿no?, con la vida laboral, la crianza con el derecho al trabajo, ¿no?, y buscar que sea en condiciones dignas. Sin saberlo, desde entonces, ¿no?, desde que tengo la fortuna de ser mamá, ¿no?, pasamos por algunas circunstancias que me llevaron a investigar, a estudiar, y se fue gestando toda esta formación, ¿no? Posteriormente, con la intención de hacer una propuesta en el ámbito laboral justo sobre el tema, para que fuéramos más allá del momento en el que estuviera una persona con conocimiento, con sensibilidad, se buscó hacer una propuesta de política interna. Sin embargo, por diferentes causas, no prosperó de esa manera. Sin embargo, a la par salieron disposiciones de la dependencia que en ese entonces era la Secretaría de la Función Pública, y fui dándome cuenta, ¿no?, que se generaba un terreno todavía más sólido desde lo jurídico y desde lo político. Tengo la fortuna, ¿no?, de que el doctor Lugo haya sido mi maestro en la licenciatura en la Universidad Panamericana. Al platicar con él, surge esta propuesta de hacer un libro, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido un gusto, ha sido un reto y ha sido muy enriquecedor poder plasmar aquí el conocimiento y aquellos argumentos jurídicos que han ayudado a ejercer un derecho. Les voy a platicar un poco del contenido para que se motiven más a leerlo y promoverlo. Me parece que es una herramienta, ¿no? Además de que no solo es porque sea coautora, ¿no?, pero me parece que es un instrumento valioso desde la teoría, pero también porque aporta elementos que pueden ser necesarios cuando hay que ejercer el derecho y no existe esa sensibilidad o esa cultura respecto del derecho al cuidado. Y lo hemos visto con los derechos humanos, ¿no?, en la historia de los derechos humanos. Cuando no hay esa conciencia, es que es todo un camino de defensa, de lucha, de reconocer, de sensibilizar. Y el derecho al cuidado, no es la excepción. El primer capítulo aborda una cuestión más filosófica, en el que
busca explicar por qué es un derecho humano el derecho al cuidado. Y al hablar que es un derecho humano, pues tenemos que abordar esta cuestión universal. Y para entender que es un derecho humano universal para todas las personas, pues tenemos que ir un poco también a la historia. Entonces se abordan antecedentes y la noción de persona y de derechos humanos. El segundo capítulo es más una cuestión teórica, es el marco teórico y conceptual, en el que se habla del cuidado como una necesidad reconocida de toda persona, pero que no es atendida como tal. Y aquí empezamos a abordar algunos grupos. Si reconocemos que el derecho al cuidado es un derecho universal, entonces es para todas las personas, como ya lo comenté. Pero hay grupos que requieren una protección reforzada. Y aquí se mencionan 8 grupos: las personas cuidadoras, niñas y niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de calle, personas en reclusión y personas que por algún tipo de enfermedad requieren cuidados o apoyos. El tercer capítulo podría parecer el más denso, pero a mí me parece que es el que puede aportar estas herramientas, porque es un diagnóstico breve, porque este tema da para tanto, que estas páginas son pocas, ¿no? Pero bueno, el tercer capítulo habla de este breve diagnóstico, echando mano de mucha información disponible. Hay mucha gente que lleva años estudiando y aportando sobre este tema. Entonces, buscamos articular, unificar y dar una visión pues que justo proyecte esta universalidad y mostrar que el derecho al cuidado, aunque no hay una ley específica al respecto, ya está contemplado en nuestra legislación. Es verdad, no hay una ley general, está atorada en pues hay varias iniciativas atoradas en el Poder Legislativo, pero si ustedes revisan el capítulo tercero, podrán darse cuenta que hay un cúmulo de normatividad que habla del cuidado, que habla del derecho al cuidado. Y pues se mencionan también las problemáticas que se enfrentan por no poder ejercer de manera adecuada este derecho y por la no garantía del mismo, ¿no? De hecho, en la portada, si ustedes lo ven, hay un diamante, ¿no? El famoso diamante del cuidado. Y ahí pues se buscó plasmar, ¿no? Como en esta idea del conjunto, ¿no? Porque al final hay una intersección. Se busca mostrar con una imagen la corresponsabilidad, que es fundamental para el ejercicio del derecho al cuidado. En el diamante del cuidado, si se fijan, hay 4 puntos, que son los sectores que deben ser corresponsables para el ejercicio de este derecho. El sector público, el Estado, el sector privado, empresas y demás, la comunidad y las familias. Bueno, aquí abajo se muestran algunas imágenes y ahí se puso un niño con un arma, ¿no? Dentro de las consecuencias de la vulneración del derecho al cuidado, podemos mencionar muchas, pero entre ellas hay una en la que yo, pues sí, busqué hacer quizás aquí un énfasis, ¿no? Que es el reclutamiento forzado que están viviendo niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Y también, si analizamos la cuestión de las personas en situación de reclusión y vemos las estadísticas, los estudios, cifras, es que también se muestra con mucha claridad que la vulneración del derecho al cuidado tiene un impacto y una relación proporcional en las cifras negativas que ahí hay. Entonces, claro que no todas las personas que incurren en actos delictivos tuvieron una vulneración a este derecho, no necesariamente, pero una estadística muy grande sí me permiten afirmar esto que comento. En el 4º capítulo se aborda la cuestión del derecho comparado, donde
el doctor Lugo aborda cuestiones muy importantes y también se menciona la cuestión de la opinión consultiva. En el momento en que salió publicado el libro, la opinión consultiva, la resolución de la Corte Interamericana sobre la opinión consultiva aún no se emitía. Entonces aquí se menciona como algo con mucha expectativa, ¿no? Se está esperando. Y en el quinto capítulo se mencionan propuestas, conclusiones, con la idea de poder incidir y aportar en personas que pues están en la academia, pero también en personas que pueden tomar decisiones y no solo en el ámbito público, porque como les mencionaba, la corresponsabilidad está en todos los sectores, en las empresas, en las escuelas, donde hay empleados y empleadores. El cuidado está en todas las personas. Pensemos nada más, un poquito en nuestra historia. ¿Quién nos cuidó cuando éramos niños? Cuando éramos niñas. ¿A quién hemos cuidado o a quién hemos visto que ha cuidado a personas que han estado en una situación donde requieren apoyos? Entonces, yo con esto quisiera concluir como este breve resumen y motivación a que lo consulten. Y me gustaría, de acuerdo a lo que comentó Elisa, darle la palabra al doctor Lugo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por estar en este día. Algunas cuestiones de salud que me hacían probable venir hoy, pero pues llegamos, cielo, tierra y mar. Entonces, Cristela está señalando cómo surgió el libro de un proyecto académico y luego se convierte en un proyecto de acción, de transformación, y va a ser también una referencia a que no nos quedamos con la idea de que el derecho al cuidado se termina con personas con discapacidad o con mujeres abandonadas. En fin, es todo un universo articulado, y ese universo articulado es lo que tratamos de ver en este libro. Experiencia sobre el trabajo de cuidado hay mucha. Antes del 7 de agosto del 2025 y después del 7 de agosto del 2025 hay toda la experiencia del mundo. Entonces, la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recogió esa experiencia y emitió una opinión pues un año y 5 meses después de que nos reunimos en Costa Rica, y hubo una respuesta pues puntual. Me dicen que solamente la opinión consultiva sobre justicia climática es la que ha tenido más personas que están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exponiendo su posición. Entonces, esa es mi parte, mi contribución. Y también le he dicho a Cristela que tengamos las expectativas muy pendientes en una lucha que hay que dar en estos años con el presupuesto. Hace rato se presentó un libro sobre el presupuesto y la conclusión de ese libro sobre el presupuesto fue que el presupuesto ya no alcanza para eso, que está etiquetado en los programas sociales, que no se puede desplegar ya más obra pública, y que todas las expectativas que genera este tema del derecho al cuidado quizás se queden canceladas por el presupuesto. Yo aquí estaba escuchando antes de entrar en acción y dije, triste panorama y muchas referencias académicas
compensatorios se va a ver bonito. El presupuesto está comprometido y el derecho al cuidado tiene poco margen de acción. Sin embargo, ese poco margen de acción nos invita a unir fuerzas. Necesitamos unir fuerzas para que a través de un financiamiento mancomunado, público como privado, todos podamos encontrar la fórmula básica para poder hacer esas aportaciones que faltan para estructurar un sistema integral de cuidado. Han dicho algunos especialistas que los programas sociales se confunden con el derecho al cuidado. Hay muchos programas y gente dice, ya cumplimos con el programa social. Yo no quiero demeritar lo que se hace aquí en Zapopan. Zapopan también su programa de derecho al cuidado. Programas sociales que parece que están dándonos la perspectiva de que hay ya una cobertura total. Y yo diría que tengamos cuidado para que se redundancia en esas apariencias. No recelemos tampoco de mejorar con participación, con fraternidad, con las personas que también impulsan el derecho al cuidado. Todos somos responsables de cuidarnos y cuidar a otras personas y pues es una gran revolución que nos lleva a plantearnos, por ejemplo, a los 62 años, adulto mayor, ¿qué va a suceder conmigo, con mi participación en el trabajo? ¿Qué va a suceder con esa participación? Entonces, este tema no solamente, algunos dicen es feminismo trasnochado, como parte de nuestra vida. Algunos dicen también que esa aspiración de gente que ya no quiere trabajar. Hay mucha gente que quiere trabajar y por eso demanda el derecho al cuidado también para poder salir a su espera de trabajo. Entonces, tiene toda esa sustancia. En las próximas ocasiones vamos a ver mucha lucha sobre este tema, que algunos van a decir es mera demagogia y otros vamos a decir que es una necesidad fundamental y un derecho humano, tal como lo constató la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Gracias. Adelante. Gracias, doctor Lugo. Y pues hablando de unir esfuerzos, contarles para que se animen a comprar. La presentación la hizo la doctora Mercedes Pedrero Nieto, de la Academia, pionera en los estudios del uso del tiempo, ¿no? De la rama que también viene Edith Pacheco. El prólogo lo escribió Margarita Garfias, una activista muy comprometida. Entonces yo creo que aquí desde el índice, Cristela, se ve, ¿no?, el esfuerzo de la academia, el esfuerzo de las activistas, de los abogados. Entonces creo que fue muy buena idea haber invitado a Mercedes Pedrero y a Margarita Garfias a sumarse a esto. Y bueno, sí, decirles que el capítulo que escribe el doctor Lugo justamente habla de los sistemas de cuidados, del presupuesto, de la opinión consultiva, y bueno, ya Cristela nos platicó más del contenido y quizá la carnita, ¿no? Está en el capítulo 3, que es el que pues se dedica a narrar lo que significa el derecho al cuidado en México. Bueno, pues ahora vamos con Edith ya lo leyó completito, entonces sus comentarios ya como lectora. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, a mí me encantó leer el libro porque aprendí muchísimo, la verdad. Y bueno, voy a ser un poco repetitiva de algunas cosas que ya dijo pues, el doctor Miguel Ángel Lugo, pero creo que vale la pena insistir en algunos de los aspectos
objetivos que ellos señalaron. Bueno, hace ya casi 10 años que se publicó el libro que llevó por nombre El descuido de los cuidados, sus consecuencias en seguridad humana y desigualdad laboral. Este libro fue publicado por el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Dicho libro sostenía en un primer capítulo que una mejor división del trabajo implicaba más igualdad en la calidad de vida. En un segundo capítulo se afirmaba que las políticas laborales eran insumos necesarios para el diseño de esa política sobre cuidado, y en un tercer y cuarto capítulo se ubicaba el contexto de la Ciudad de México desde una visión poblacional y de los mercados de trabajo, poniendo acento en lo que era la segregación ocupacional por sexo, y finalmente se hacía mención sobre algunas experiencias en torno a las prácticas de cuidado. Al leer el título del libro de los autores, La persona, el derecho al cuidado y las consecuencias de su descuido, los autores aquí presentes, pensé que su autora, Estela Maya Hernández, y su autor, Miguel Ángel Lugo, han reanudado la preocupación y le han dado un contenido sustantivo al tema desde una mirada de derechos. O sea, lo que se discutía anteriormente pues tenía que ver un poco más con el tema más laboral, pero aquí los derechos son un elemento sustantivo. Y creo que es una continuidad porque es clarísimo que el descuido de los cuidados es algo que lo tenemos presente en nuestra sociedad, ¿no? Y ya es muy bienvenido el libro en ese sentido, su descuido, también así el libro. Bueno, es por ello que Margarita, en su prólogo del libro, que no se le tiene que perder, Margarita Garfias, sostiene que esta publicación es de suma importancia, ya que reúne, por un lado, la evidencia jurídica, el marco normativo de las obligaciones del Estado, tanto para las personas cuidadoras como para los grupos de atención comunitaria, pero, bueno, porque cuidar también es un derecho, por lo que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, debe garantizar no solo la normativa, sino también en la política pública, el marco normativo que los autores han consolidado en el documento que estamos presentando en el libro. Bueno, ahora yo voy a hacer un recorrido de cada capítulo, pero quiero decirles que se me ocurrió preguntarle a Dircy, pues, qué le decía el título del libro. Y fue muy sustantivo en el sentido de decir que es un libro muy rico en términos de que por un lado habla del tema de la vulnerabilidad y la dependencia, por el otro lado del derecho al cuidado en el sentido de un reconocimiento fundamental y las obligaciones del Estado. El título mismo también nos dice la importancia que tiene que poner acento en el descuido y que yo creo que es uno de los temas que yo les quiero insistir. Pero también el tema de la ética del cuidado, que es uno de los aspectos a reflexionar. Bueno, entonces el libro inicia con ese primer capítulo que ya nos dijo Estela, que lleva por título La persona como es, el sustento del derecho al cuidado como derecho humano. Y al respecto del contenido de este capítulo, en la introducción del libro, sostiene que hablar del cuidado a la persona, el cuidado de la persona, se puede comprender como un servicio, una asistencia, una prestación, pero hablar del derecho al cuidado va más allá de eso. Y por eso nos decían, pues, cómo se leen a veces los presupuestos y se habla de una atención al cuidado, pero desde una perspectiva diferente, viéndolo desde solamente la mirada, pues, un poco parcial de los servicios. Y pues ellos nos dicen que no se puede comprender si no es parte de comprender primero la persona misma, y que por ello ese capítulo se dedica a la persona, desde un corte filosófico, pero también jurídico. Y así inicia el libro, ese recorrido desde la persona hasta llegar a los diferentes aspectos que nos quieren presentar los autores.
El segundo capítulo, en palabras de la propia autora y el autor, contiene tanto el marco conceptual mínimo, y en ese sentido, el cuidado, nos dicen, es el cuidado como necesidad reconocida a toda persona, pero no atendida como tal. Ese es el punto central del libro. Todo el tiempo hacer reflexión acerca de lo que no se atiende. Y ellos advierten que el cuidado sí es una necesidad, un derecho, no es un problema en un sentido de ver al tema del cuidado como un problema, sino como una tarea del Estado para realmente atender la problemática. Uno de los aspectos que señalan en ese primer capítulo, que señala Cristian en ese primer capítulo, es que en diversos instrumentos se carece de ese reconocimiento claro, pero que no por ello debe de ser exigible. El tercer capítulo es un breve diagnóstico sobre lo que, cómo se encuentra el derecho al cuidado. Ya nos dijo Cristela, las personas cuidadoras, las niñas y los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas que por cuestiones de salud requieren cuidados, las personas en situación de calle. Yo creo que ese es un elemento que agrega al libro, que a veces ponemos poca atención a ciertos grupos específicos de la población y que el libro es muy rico en poner acento en sus necesidades, incluso en las personas en reclusión, internamiento por alguna comisión de delitos. En la introducción del libro se sostiene que se busca demostrar, esto es una de las partes sustantivas del libro, y por eso yo creo que Cristian empezó con ahora sí que con el rombo que nos presentó, sí pretende demostrar la interdependencia y la interseccionalidad entre el derecho al cuidado y otros derechos, así como la desarticulación presente en su normatividad y gestión. Esto es de lo que más yo aprendí del libro y de ustedes como autores. Pero también las consecuencias de la no garantía de este derecho, y para eso hacen uso de datos duros para mostrarnos que tanto no hay una garantía de este derecho. Bueno, tiene el cuarto capítulo, que es el que escribe el doctor Miguel Lugo. Se sostiene que el derecho comparado es una metodología importante en un derecho que se está gestando en su reconocimiento formal. Pues, ya me perdí. ¿Dónde voy? Ya. Y además se aborda la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando se escribió el libro estaba en expectativa, pero que en estos momentos ya tenemos la resolución, y pues yo creo que es un aspecto importante por tomar en cuenta. El quinto capítulo es una propuesta de solución, la que debe contener un conglomerado de gestiones necesarias para esa política pública. En este capítulo se aborda el tema de la ley específica en la materia, la necesidad de una reforma constitucional y la creación de un sistema nacional de cuidados. Antes de pasar a mencionar algunos elementos que considero importantes en ciertos capítulos, quisiera decir que el conocimiento y el dominio de la bibliografía es evidente en el libro. Agradezco mucho el haber reunido en este libro un conjunto amplio de textos que no son centrales para el conocimiento sólido del tema. Desde el primer capítulo, las referencias históricas sobre las personas y los derechos y deberes que tienen entre sí aportan una variedad de elementos a la reflexión. La autora advierte que el concepto persona ha influido en la posibilidad de reconocer, ejercer y exigir de manera universal ciertos derechos y ciertas obligaciones. También el capítulo cuenta con antecedentes específicos sobre derechos humanos. Por ejemplo, es muy rico leer la historia del derecho. La Corte de León de 1188 celebrada en España, o la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia de 1776 de Inglaterra. De suerte tal que se cierra el capítulo mencionando que
el que sean los derechos humanos un concepto moderno y su reconocimiento formal, sea informal, sea en consecuencia, no lo excluye de estar presente desde la antigüedad, o sea, de una u otra manera parecía. En el capítulo 2 se hace referencia al cuidar a la persona cuidadora, se hace referencia a que cuidar a la persona cuidadora no depende o no es un asunto solo de ella hacia sí misma, sino un asunto de ética, deber y de distinta manera una problemática para toda la comunidad. También en este capítulo se sostiene que es relevante señalar conceptos necesarios que están estrechamente relacionados. En ese sentido, la atención a los diferentes grupos poblacionales es muy importante y es el eje de parte del libro, estos grupos poblacionales. En ese mismo capítulo hay una atención a las características del convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, o sea, el vínculo con lo laboral es uno de los puntos que se pone acento en este capítulo, y bueno, las características del convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares desde el número 156 con su recomendación 165. Bueno, el capítulo 3 es un capítulo que muestra la parte sustantiva que ya se venía señalando, el elemento de la interdependencia y la interseccionalidad. Y la desarticulación, poner acento en señalar la desarticulación y la poca armonía que existe desde lo jurídico y lo político. Son diversos los temas que se tratan, y en realidad nos recuerdan que hay un esfuerzo que quieren mencionar, que es la iniciativa de Alianza Global de los Cuidados en México, pero pues menciona que en el Congreso de la Unión aún se encuentran varias iniciativas sobre el derecho a cuidar y son muy específicos en decirnos cuáles son. Es de una riqueza el libro porque nos da elementos desde nuestra constitución política, desde la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal del Trabajo, y cada uno de esos elementos a discutir nos pone en la atención de las necesidades que se quieren. También el libro retoma de una manera importante resaltar esfuerzos de medición y habla de la encuesta nacional para el sistema de cuidados. Hay muchas iniciativas que se muestran a lo largo de este texto y el capítulo que escribe el doctor, que es un poco del derecho comparado del sistema de cuidados y presupuesto, en realidad me parece central para entender por dónde tiene que ir la discusión y por qué la Corte Interamericana planteó el tema del derecho al cuidado como un derecho humano autónomo. Pero también habla de los diferentes amigos curi que los tenemos presentes en nuestro grupo de discusión. Bueno, finalmente el libro cierra con un capítulo denominado Alternativas de Solución. Este capítulo, la verdad, no se lo tiene que perder. Es como que si alguien quiere hacer una síntesis de todo esto que les estoy platicando, pues irse a ese capítulo no es solo una enunciación de lo que trata el libro, sino es un capítulo que nos permite realmente distinguir qué elementos, qué instrumentos, qué mecanismos, qué políticas, qué herramientas son necesarias para entender la problemática. La autora y el autor cierran el libro pues haciendo ese punteo exhaustivo a considerar para las gestiones que deberían realizarse para establecer un camino particular. Yo le doy las gracias a Cristela y al doctor Miguel por darme la oportunidad de leer su libro, y su amplio conocimiento me abrió
pues la mirada, ahora sí que el aprendizaje de lo que tiene que ver con el cuidado. De verdad, no se lo pierdan, esta lectura es de una importancia enorme. Muchas gracias, Edith. Oigan, y yo aquí voy a echarnos una autoflor, porque aquí varias personas que estamos en la sala participan en el programa de Haceres y Saberes del Cuidado, colegas que formamos parte de una coalición. Aquí está referida la coalición. Hay varias compañeras de la coalición que no había visto, ahora que dijo Edith de la bibliografía, Cristela, y muchas gracias. Cristela es compañera de la coalición. Entonces, sí, felicidades por el libro. Aquí yo tengo el de la doctora Pacheco con sus notas y lo veo y siento que lo leíste rápido, ¿no? Entonces, creo que cualquier persona que quiera enterarse qué es el derecho al cuidado, qué implica, por qué un derecho humano, cuál es el marco normativo, cuál es la importancia de la Corte, sin recursos no hay derechos. Entonces, hay mucho que aprender sobre el tema, entonces, pues, ojalá y puedan animarse a sumarse a la conversación. Pues tenemos unos minutitos, no sé si alguien aquí en la sala quiera sumar algo a esta conversación, alguien que ya lo haya leído, ojeado. Creo que vale mucho la pena, como les decía, no solo por el prólogo y la presentación, que también veo que hay otros documentos que ha escrito Margarita, nuestra compañera Yana Vasileva, también están aquí retomados. Entonces fue un gran trabajo, ¿no? Documentos internacionales, leyes, entonces me lo imagino como muy integral, con todas las lecturas que se ocuparon. O tú misma, Cristela, si quisieras reaccionar a algo de lo que dijo Edith. Pues quisiera agradecer la disposición para estar aquí hoy, Edith. La verdad es que yo le digo que es una flor porque ella es especialista en este tema. Entonces, que diga que ella aprendió del libro, la verdad es que para mí es una flor, ¿no? Muchas gracias, Edith. Gracias por estar aquí. Gracias también, Elisa. Elisa, la verdad es que una disculpa porque no las presentamos, ¿no? Me encantaría, porque la verdad es que también Elisa es un referente desde el activismo, desde sociedad civil, dirige, mueve orquesta, y también es un especialista en el tema, ¿no? Es una invitación de verdad porque este tema es inminente, ¿no? Pero el hecho de que nosotros nos formemos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la no discriminación, pues desde mucho tiempo antes se había ya reconocido. Sin embargo, ¿cuánto tiempo a la fecha, no? Pero bueno, ¿cuánto tiempo tardó para que se garantizara de una manera más clara? Entonces, el que el derecho al cuidado se ejerza y se ejerza bien, no solamente depende de una ley, no solamente depende, aunque es muy importante la voluntad política, también depende del conocimiento y de la exigencia que tengamos como sociedad, ¿no? Y pues me encantaría si hay algún comentario, duda, aportación, inquietud. Muchas gracias. Ahora que comentabas que la opinión consultiva no había salido cuando estaban terminando el libro, pero ahora que ya salió en función de lo que plasmaron aquí, ¿cómo vieron el contenido del Pleno de la Corte respecto a la interpretación que hace sobre el alcance del derecho al cuidado? Yo lo veo lógico. Todos los planteamientos principales que se plasmaron en esas audiencias de marzo del 2024 están ahí. Quizá faltarían algunas otras cosas, y no porque yo lo haya dicho, sino que en el derecho al cuidado creo que los cuidadores, cuidadoras y demás también pueden desempeñar el papel de tutores con el juicio de interdicción. Ayer fue Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entonces aquí yo formé parte de un grupo que la posibilidad del juicio de interdicción, y nos preguntaban con quién vamos a dejar.
médicas, sociales, jurídicas, el aspecto de derecho. Creo que eso nos faltó desarrollarlo, pero bueno, es una parte. El resto es una consecuencia lógica de autónomo, profesionalización, pago junto a los cuidadores y demás. Creo yo que el aspecto que les estoy mencionando, pues sí debe ser trabajado. Los notarios no tienen mucha información al respecto. Nos he tratado de convencer de que vean este aspecto del derecho al cuidado. Pues, todavía me falta insistir en ese trabajo. Entonces, sí, yo veo completa. Lo que me gusta mucho es que la Corte insistió mucho en seguir adelante. A pesar de que Argentina pidió que no siguiera la Corte con la opinión positiva, la Corte se tardó un año, 5 meses, desde marzo hasta agosto, se tardó, pero entonces la tenemos ya como opinión positiva. No la busquen como sentencia, porque estoy dándome cuenta que en varias páginas de internet dice sentencia de la Corte sobre el derecho al cuidado. No es consultiva. Luego la Corte recibe de varios países cuadernillos sobre casos que abordan el derecho al cuidado. Brasil mandó, el Poder Judicial de Brasil mandó una colección de los casos principales sobre el derecho al cuidado. Nosotros también tenemos 2 o 3 casos que convendría estudiar mucho porque creo que no reflejan esencialmente lo que es el derecho al cuidado, y por ahí va la aportación de juristas junto con médicos, activistas y todas las personas que contribuyen. Yo le doy mención también a mi institución, la Universidad Panamericana, y al doctor José Luis Soberanes, que ahorita está presente en esta reunión por el discurso que hizo a la obra y su visión panorámica de constitucionalista moderno que tiene el doctor Soberanes. No hubiera podido salir perfecto. Es, digamos que la columna. Y Víctora fue la estrella principal, es una persona hiperactiva. No tiene a uno así. Entonces, los proyectos que ella decide se llevan a cabo. Y muchos de esos proyectos van sobre este tema de derecho. Yo nada más agregaría que con mucho agrado, ¿no? Pues vimos que lo que planteamos en el libro coincide con lo que señala la opinión consultiva. O sea, hay cosas, como bien dice el doctor, que a lo mejor matizaríamos, ¿no? Pero sin querer incurrir en soberbia o, ¿no? Querer parecer. Pero bueno, son enfoques, ¿no? Sin embargo, toda esta cuestión de corresponsabilidad, solidaridad, etcétera, está ahí plasmado y coincide en lo que nosotros también pues buscamos señalar y resaltar. Pues muchas gracias, nuevamente felicitaciones al autor, a la autora, Cristela Maya, Miguel Ángel Hugo, gracias doctor Soberanes, ya nos dieron el contexto. Muchas gracias y felicitaciones a la Universidad Panamericana, a Tirant Humanidades, y como bien dijo Cristela, también el derecho al cuidado, para ser garantizado pues hay que exigirlo, y creo que cualquier ciudadano que quiera enterarse de qué va este derecho, pues aquí hay una muy buena entrada para el tema. Pues muchas gracias y sigamos disfrutando la feria.